Hola bandita coleccionista, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Major Collections. Esta vez traemos esta pieza de Krillin en escala 1:6 versión anime en la marca Cloud Studios. Vamos a abrirla, hacerle su unboxing, su review, pero antes vamos con el intro. Dragones y héroes, listos para aplaudir. En su vitrina brilla una figura, ocupando a Superman y más. Cada estatuilla cuenta una locura, en su rica colección sin igual. Dragon Ball y sus fusiones, Marvel y sus mil visiones. Major Collection, un arte de expansión. Héroes y villanos en plena acción. Aquí tenemos ya la pieza de Krillin. Como ustedes pudieron ver en el unboxing, una pieza muy bonita, muchos detalles, vamos a comentar todo, pero antes vamos a comenzar con el librito que nos viene siempre ahí en las cajas de Clouds. ¿Quieres decir ahí qué es lo que cuenta, qué es lo que tiene, Mayra? Trae unos guantes, la brochita para quitar el polvo y una tarjeta. Una imagen de Krillin.
La imagen es la misma de la figura de la resina y ya habíamos sacado la COA, la plaquita metálica. Esta figura es la 37 de 121. 37 de 121 en escala 1.6 versión anime. Hay también escala 1.6 versión manga y escala 1.4 manga y 1.4 anime. La diferencia de la manga y de la anime es el traje. El traje viene en un color más clarito, la de la manga, y trae los ojos de Krillin, los trae en color blanco. Yo escogí la versión anime porque es la que siempre hemos visto en las caricaturas. Desde chiquitos somos la que hemos visto. La que no tiene sus ojos es color piel, color marrón. No tiene el color blanco y pues es la que más nos ha gustado. Por eso la trajimos esta. Y vamos a comenzar por la parte de abajo, las piedras, la base. ¿Qué te parece a ti la base? Me gusta mucho. La piedra está muy bien pintada, con sombras, claros para resaltar algunas texturas. Ajá, unas texturas. Y ves la parte de abajo viene un poquito más oscura, un color marrón, naranja, un poquito más oscuro en la parte de abajo, y conforme va subiendo tiene un color más amarillo, más claro, hasta llegar a la parte del pasto. ¿Qué tal te parece el pasto? Me gusta la textura que tiene, así como de pastito. Y toda la textura, los cambios de colores en verdes más claros, más oscuritos en algunas partes. El detalle de la piedra acá arriba también Sí, está tiene otra padre. piedrita aquí En el arriba. centro de las piernas de Krillin se alcanza a ver como un caminito de tierra también. Está bien hecha la base. Algo más que también me gustó de la base son estos efectos. ¿Qué te parecen a ti los efectos? Me gusta porque simula como un remolino de polvo alrededor de Krillin, perdón. La parte de los humos muy bonitos, muy padres. Simplemente tres par de humos y hace que la base sea muy, muy bonita, muy sencilla, pero cumple. Vamos ahora sí a la parte de la figura de Krillin. Comenzamos con las zapatillas. ¿Qué te parecen las zapatillas que trae? Me gustan porque se ven las arruguitas de la piel de las zapatillas. En un color, color azul. Como un color azul marino, azul oscuro. Y las calcetas. Blancas. Sí, parece blanco completamente, ¿verdad? Son blanco con unos pequeños rasguñitos, bien hechas, no tiene detalles de pintura ni de escultura, la verdad está bien hecho. Y de ahí nos pasamos ya al kimono, al traje de Krillin. Es de las cosas que están muy bien hechas, tiene una pequeña textura, si la sientes, se siente hasta con el dedo. ¿Qué te parece esa textura? Me gusta la textura como de la tela, como si fuera una tela real. En color naranja y tiene como degradados amarillos, ¿no? En la parte de las rodillas como que estira más y es donde se ve un poquito más amarillito, entre amarillo y naranja. Muy buenas las sombras. Viene muy recto, ¿no? Viene como muy cuadriculado, las partes de las arrugas y todo eso viene muy cuadriculado. Se ve bien, es una característica de este estudio de Clouds. Igual que las costuras de los lados que siempre remarco en estas piezas, que casi todas, o más bien todas, vienen con costura a los lados, que a muchas personas les gusta, a otras no les gusta, pero es una característica del estudio de Studio Clouds, porque en el anime, en el manga, yo no recuerdo que tenga las costuras a los lados. Y pasamos ya a lo que es el cinturón y muñequeras, que viene siendo más o menos lo mismo, ¿no? O cambia el color. Es diferente, a mí se me hace más oscuro el del cinturón, que las muñequeras se me hacen un poquito azul más claro. El del cinturón. El cinturón me gusta porque se ve la tela tal cual si estuviera amarrada, las arruguitas de la parte de atrás, de que está amarrada la tela, el nudito. Sus cintas hacia abajo. Que la cinta tenía entendido que se puede poner también para arriba, simulando el efecto de que el Kienza lo está levantando. Pero a mí no me gusta mucho que digamos, pero es una opción de poderla posar, miren. Se ve bien. ¿Qué te parece a ti? Pues le da movimiento de que el remolino está levantando las cintas, pero igual a mí no me gusta.
Vamos a dejarla para abajo. La parte que te decía de las muñequeras no son el mismo color entonces, ni textura, ni nada que ver con el cinturón, ¿verdad? ¿O sí? ¿Qué te parece? A mí No, ¿verdad? Es completamente sí, diferente. es diferente. Textura y el color. El color viene en un color azul más clarito con sombras azules, azul marino. Las sombras vienen en un azul más oscuro y la muñequera en un color azul más clarito. Nos pasamos a lo que es el logo, el escudo. El escudo viene siendo, si no mal recuerdo, es el escudo de la tortuga, del maestro Roshi. No mal recuerdo, es ese, ¿no? Sí. ¿Y qué te parece el escudo? El escudo está muy padre, el detalle que tiene, está muy bonito. Me gusta porque se ve como si estuviera bordado todo lo que es el kanji y alrededor todo lo negro parecía un bordado. Como si fuera real, como si estuviera bordado completo La tela, ahí de veras. El del pecho, aunque sea más chiquito, si te fijas bien, aunque sea más chiquito, También tiene textura. también tiene la textura, se ve muy bien. Y ahora sí pasamos a los brazos, la piel de Krillin. ¿Qué te parece la piel? Tiene poca textura, pero creo que sí tiene, ¿no? Muy bien marcado las sombras de los músculos. Tiene algunas venitas. Verdecitas, ¿verdad? Ajá, se le ven verdecitas, es como si fueran reales, porque en la piel se ve a las venas un poquito verdecitas. Los detalles de los rasguños, todo. La mano de arriba que sostiene el Kienza, también muy bien detallada. Las uñas, que se alcanza a ver ahí la uña, mira. Las uñas Sí. se alcanzan a ver muy bien. Y pues el Kienza, la parte de arriba que es muy grande, es casi lo del tamaño de la resina, o yo creo que más grande, ¿no? Lo ancho. El Kienza de esta escena, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas? La verdad no me acuerdo. Según yo, Kienza lo hizo. Déjenoslo ahí en un comentario si estoy mal. Corríjanme, pero creo que Kienza es de cuando llegó Vegeta y Nappa por primera vez a la Tierra. Creo, no estoy completamente seguro, pero si no mal recuerdo, es ese momento. El Kienza muy grande en un color del centro blanco. Se va haciendo amarillo y naranja en las puntas en una resina translúcida. ¿Qué tal? ¿Qué te parece la resina? Está muy bonita la parte del Kienza. Me gusta mucho lo de la parte translúcida, porque en la luz brilla muy bonito. El reflejo de la luz brilla muy padre lo que son las puntas. ¿Quién sabe? Le da mucha vividez. Sí, se ve muy padre. Y pasamos a lo que más me gustó, que es la cara de Krillin. La cara de Krillin, la parte de la cabeza también tiene textura. Eso es muy bueno, porque hay varios estudios, ya lo he comentado anteriormente, que hacen textura en la piel, en el cuerpo, más no ponen textura en la cabeza, en la cara. Las dejan completamente lisas. Y a mí no me gusta porque pareciera como si fuera la cabeza de otra pieza completamente. En este caso sí tiene un poquito de textura. Eso es lo que me gusta, que tiene textura todo, los brazos y la cabeza. Está muy bien. La cara, ¿qué tal? ¿Qué te parece la cara? Está bien clavado Krillin ahí, ¿no? O sea, se parece mucho, pues, porque he visto otras que no lo hacen tan bien como esta pieza. Y tiene los detalles de sus puntitos en la frente. En color marrón, que eso es importante porque hay unas que las he visto que se los ponen en color negro, que se ve feo. Están como resaltados. Como relieve, ¿no? Ajá, tiene relieve los puntitos. Me gusta cómo se ven. Los ojos marrones que comenté, que es de la versión anime, porque la manga viene en color blanco. La boca, la expresión de la boca, ¿qué te parece? Los dientes. Pues muy bien, los dientes me gustan. Es Krillin. Es Krillin completamente. Gusta, sí. Está muy padre la figura, la verdad. Muy recomendable. Esta pieza nosotros la compramos en Kayoland en $650, ya con el envío incluido a México. Esta pieza sí no nos subió el envío, ya venía con ese precio ya puesta aquí en México. Y pues, ¿ustedes qué les pareció? La verdad, a mí me gustó mucho la pieza. ¿Te gustó o no te gustó? Pues sí me gustó, la verdad que me gustó lo... ¿El Kienza? Me sorprendió cuando la vi, la verdad, lo grande que se piensa. Ahora imagínense la 1.4.
Este es 1.6, la 1.4 va a estar por aquí así. Muy grande. Muy bien. Y pues vamos a calificar la pieza. La pieza, la verdad, a mí me encantó. Está completamente clavado del anime. De la parte donde, según yo, es donde Krillin hace el Kiensa cuando está Vegeta y Nappa. Y pues para calificarla a ti, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? A mí me gustó mucho el Kiensa enorme. Y como el movimiento del polvo alrededor de Krillin. La verdad, la textura del pasto, todo en conjunto. Pintado, la escultura, todo, ¿verdad? Está muy padre. Y pues, por lo que acabas de decir, ¿con qué lo calificarías? Diamante. Diamante se lo ha ganado porque la verdad es una pieza muy padre, muy bonita, que no puede faltar en ninguna colección. Si les gusta este personaje Krillin, se los recomiendo. Si todavía la pueden conseguir por ahí, cómprenla, no lo duden, la verdad está muy padre. Y pues bueno, bandita, con esto nos despedimos, no sin antes recordarles que si no están suscritos al canal, se suscriban, es completamente gratis, denle like a la campanita, compartan nuestros videos, déjenos por ahí un comentario de qué tal, qué les ha parecido este Krillin de Cloud Studios. Mi nombre es Oscar Aldana. Mayra Rangel. Y nos vemos próximamente en otro video, en otro unboxing. Hasta la próxima, amigos. Oh, luces brillan en su universo propio. Entre figuras marcha corazón de fuego. Mayor Collection.